momento de la historia en la que hubieran tantas publicaciones, pues también hubo mucha más participación de estas mismas áreas que se repetían durante los anteriores años. Si se dan cuenta, también hubo como una constancia de publicación. O sea, nunca se dejó de publicar. Los años en los que no se muestran publicaciones, por ejemplo, si se dan cuenta, a veces se vuelan años. En la parte de acá de la tabla hay 1977, 1979. Por ejemplo, no aparece en 1978, pero en estos artículos hay estudios de 1978. O sea, ¿cómo así? Se basaron, estos resultados se basaron en todo un año de investigación, y ese año de investigación fue precisamente el año previo a su publicación. Por eso de pronto no se encuentra dentro del registro con publicaciones, pero sí se encuentra dentro del registro con investigación. La otra gráfica de las que yo le hablaba, no bajé mucho, es esta. Nosotros empezamos a relacionar las áreas de estudios de la oceanología con el número de veces que estaba presente dentro de las publicaciones por año. Sí se ve, o lo maximizo. Sí se alcanza a divisar. Sí se ve, pero mejor maximízalo. Vamos, ya va. Es decir, porque también se ve la de abajo. Entonces, lo ideal es que se muestre nada más. Ok. Estemos viendo la que estoy explicando. Correcto, ahora se ve mejor. Listo. Esta tabla muestra como las cantidades en número de artículos que se publicaron dentro de los diferentes años. Y si se dan cuenta, tenemos este pico del que les hablaba, este pico de publicaciones. Si se dan cuenta, fueron aproximadamente más de 18, si suman todos, pues, fueron más de 18 en ambas. Y si se dan cuenta también de lo que les hablaba, la física y la geología, por ejemplo, se mantienen presentes en todos los años, en casi todos. Es muy raro el año en el que de pronto no se encuentre una, pero siempre están ambas representando, porque si nos damos cuenta, los comienzos de los estudios en la oceanología estaban relacionados a conocer cuál era la dinámica de estos espacios, cómo eran, y después fue que empezaron a incluir otras áreas de esta interdisciplina para hacer un poco más robustos estos resultados, incluyendo otros factores que intervenían, factores químicos, factores biológicos, pero principalmente se centraron en los estudios geológicos, como en todas las barritas moradas, y en los estudios físicos, que son las barritas azules. En esta zona de aquí, como hubo un gran auge de publicaciones, que también eran consecutivas con años previos, nos damos cuenta de que hay una gran cantidad de publicaciones de otras áreas. Miren que en este año, en 1993, las publicaciones relacionadas al carácter biológico del medio eran mucho más puntuales, eran mucho más pronunciadas. Cabe resaltar también de que no desapareció por completo en algunos años la química, pero sí se mantuvo como un poco menos estudiada. Este año también fue muy relevante, bastante importante para esta área, a diferencia de la física, que ya venía siendo estudiada y que había tenido un boom un año antes, un año posterior a ella. Relacionamos también en porcentajes la participación de los investigadores. Decidimos dar 3 definiciones: civiles, militares y ambos, en los artículos en los que se encontraban ambos, y nos dimos cuenta que en estas 2 décadas la participación civil fue mucho mayor que la participación militar. En porcentajes, casi los triplica casi. Nos damos cuenta también de que hay una relación bastante similar entre los 2 porcentajes de militares y ambos, y fue principalmente para la segunda mitad, en especial yo lo tengo aquí en la discusión. ¿Dónde está el análisis? ¿Cuál discusión? Fue para la segunda mitad de la década que también se dio este auge de los militares. Los militares empezaron a tener un poco más de relevancia dentro de la participación. Ya les digo en qué año exactamente fue. Dale un segundo.
Aquí está. La influencia y la participación militar se vio muy marcada en 1993. Y esto también o sea, enmarca también el hecho de que fue un año con muchas publicaciones. Entonces, al ser los años con menos publicaciones, tenían un poco más sesgados cada una de las temáticas que buscamos resaltar en el análisis de los resultados de la tabla. Y los años con más publicaciones daban un poco más de participación de todas estas interdependencias. La última gráfica que hicimos nosotros fue un porcentaje de publicaciones en relación a los océanos que participaban. Tuvimos un 81% en el Atlántico y Irán, pero el COH no debería estar estudiando el Pacífico. El profesor nos indicaba que en el reposorio estos se separaban, COH y CPP, pero revisando cada uno de los artículos nos dimos cuenta de que habían artículos que no se habían hecho directamente en el Océano Atlántico, sino que habían tenido participación completa de los cruceros que se hacían en el Pacífico. Y es porque apenas estaban haciendo estos estudios y aún no se habían como delimitado de manera individual o se habían repartido de manera individual cada uno las dos partes marítimas de Colombia. También hubo participación de laboratorios en esta época, principalmente para los últimos años, los años posteriores a la primera década, y porque conforme va avanzando la tecnología, pues sabemos que también va avanzando la ciencia. Y estos trabajos ya se hacían más como estudios con softwares, con radares, implementación de fórmulas matemáticas para definición de espacio, para delimitación de fenómenos y todas estas cosas. Entonces, esto fue lo que quisimos como concluir en todo esto. Y ya, profe, no sé qué otra aportación. Dentro de los estudios de biología, ¿qué tipo de organismo fue lo que más estudió? Se basaron principalmente en el estudio de diatomeas y dinoflagelados. O sea, toda la parte fotoplanctónica fue lo que más se estudió. O sea, estaba muy bien marcado a la parte planctónica del ¿Planctónica especialmente fito o hay distintos? Hay dos estudios que incluyen zooplancton, pero la mayoría son de fitoplancton. O sea, era definición, sistematización, identificación. Buscaron pero era porque ellos estaban estudiando la relación que tenían estos en los cuerpos de agua y el efecto que podría tener la participación de estos animalitos en las otras áreas. Por ejemplo, en procesos geológicos o en los mismos procesos físicos, o que tanto se veían afectadas estas poblaciones por cambios climáticos. Ok. Señor. ¿Será que podrían estar en condiciones de decir que en las primeras 2 décadas, en los inicios del boletín del COH, porque ese es el boletín del COH, en qué área se enfatizó? Porque me hubiera gustado que hubieran puesto, sí, está bien, lo pusieron por año y en cada año qué áreas había, pero si pudiéramos tener una gráfica, o al menos decirnos, lo puedes decir, de las 4 áreas de la oceanografía, en esas 2 primeras décadas, ¿quién dominó? Porque esta gráfica no dice eso. Da otra información. Sí, pero bueno, no lo. Yo creo tener una tabla. No hice esa gráfica, pero creo tener una tabla. Ajá. Voy a buscar una tabla aquí en Excel. Con el número de veces que participaron las áreas. Si no estoy mal, la área geológica creo que fue la que más redundó entre las 4.
O sea, fue la que más se mantuvo y aparte de eso la que más participación tuvo, porque se incluía en otros artículos también. O sea, no solamente participaba de manera individual, sino que veían necesario, por ejemplo, cuando hacían estudios de mineralogía, calcimetría, incluir sedimentología en todos estos procesos. Creería que fue el área geológica la que más se marcó en las 2 décadas. Ok. Muy bien. Muy bien, buen trabajo. Me pasas la presentación, las tablas, La tengo, todo lo que sí. Le mandé todo esto, se lo mandé al WhatsApp. El WhatsApp. Listo, Sí. perfecto. Entonces, las tablas en Excel también. Ya se las mando enseguida entonces. Ok, todo me debe mandar para poder mirar yo con detalle el asunto. Sí, señor. Muy bien. Neide, grupo vale, G. Profe. 4, profe. G4. Bueno, vamos a seguir el orden porque hicimos el ejercicio cuando asignamos de una manera distinta como la vamos a trabajar hoy, porque podemos seguir el orden cronológico. Ya está claro que dentro de las 4 áreas de la oceanología, en esas 2 primeras décadas se trabajó, dominó la zoología geológica, seguido de la física. Está claro. En tercer orden, la biológica y en último orden, la química. Y dentro de la biología, que nos interesa a nosotros, se trabajó la parte planctónica, especialmente fitoplancton. Eso quedó claro, ¿cierto? Entonces, para poder, o sea, esto que hemos hecho así, que lo acaba de decir Snyder de manera resumida, y yo lo he hecho todavía mucho más resumida, es producto de un trabajo de horas que hicieron ustedes. Es decir, que uno, para poder hablar, para poder decir las cosas, pues requiere tener bases. Y las bases es producto, en este caso, del trabajo que hicieron. Muy bien. Entonces pasamos ahora, creo que viene la década de los años, la década desde el 2000 hasta el 2020. O sea, ahí hay unos grupos. Entonces, quisiera escuchar a la gente que le tocó del 2000 hasta donde le tocó y después los que siguen hasta el día de hoy. Entonces los escucho, por favor. Profe, es mi grupo. Regálenme un momento que es que Luis Felipe va a presentar. Ok, muy bien. ¿Qué sería limítame los años? Desde el 2001 al 2010. Ok. Ya, un momento. No, no hay problema. ¿Ya se puede observar? Sí, ya se observa, claro que sí. Ok. Bueno, a nosotros nos tocó los trabajos realizados desde el año 2001 hasta el 2010, o sea, la primera década del 2000. Y nosotros realizamos lo que fue un pequeño análisis como manera de conclusión, similar a la que había realizado el compañero Snyder con su grupo, solo que solamente con los datos, sin gráficos. Entonces tenemos que primero, de los 102 artículos publicados en total en esta década, del 2001 al 2010, se logró observar primero que todo lo que fue el 92% de los artículos hubo una participación de civiles, mientras que solamente un 8% hubo participación de militares. Referente a lo que eran los centros de investigación, los cuales en los cuales realizaron los estudios con referente a lo cada artículo publicado, se pudo observar que la mayor presencia en los estudios realizados durante este intervalo temporal lo tuvo lo que fue el COH, que es el Centro de Investigaciones Oceanográficas y Hidrológicas que había comentado el profesor anteriormente, con una representatividad aproximada de lo que fue un 76% de los artículos.
Y lo que fue el grupo de investigación de oceanología de la escuela de cadetes, llamada Almirante Padilla, también tuvo lo que fue una notable presencia en lo que fue el 11.6%. También se destacaron otros centros como era el instituto como la Universidad Distrital de Francisco José de Caldas, Universidad de Cartagena, la Universidad del Norte y la Universidad Extranjera Británica de Columbia, entre otros institutos. También lo que eran dentro de las zonas que más se estudiaron, se encuentra lo que era el Mar Caribe, que tuvo una presencia en cada artículo publicado de un 83.9%, el Pacífico con un 14.2% y el Atlántico fuera de Colombia con una presencia del 2.6% en cada referente a las zonas o áreas de estudio mencionadas en cada artículo. Entonces, aquí lo que se pudo evidenciar fue que los estudios tuvieron lo que fue un enfoque significativo en lo que fue el Mar Caribe. Y durante este mismo periodo se realizaron estudios dentro de lo que eran las 4 grandes áreas, siendo la oceanología geológica la más investigada, ya que un 54.4% de los artículos involucraron estudios en lo que eran estas áreas, sobre todo la obtención de mapas geomorfológicos de litorales, asimismo también lo que era la oceanología física, que es la segunda más estudiada con un 45.5% de prevalencia durante la misma década, durante esta década, perdón. Y principalmente por lo que era el interés de la dinámica del oleaje y las interacciones atmosféricas sobre el océano. Ya lo que era la oceanología química y biológica tuvieron lo que fue una representatividad de un 16.9 y un 15.1%, respectivamente, especialmente en el uso de poblaciones biológicas para medir lo que era la contaminación por metales pesados y sedimentos orgánicos. Y para mostrarles cómo fue la organización que realizamos aquí, fue más que todo centrada en lo que era el año, claramente, el título, los autores, el cargo, los cuales poseían los autores, ya era civil o militar, anteriormente mencionado, los centros de investigaciones, el tipo de estudio mencionado en la conclusión, la zona o área de estudio, un pequeño resumen de lo que eran los resultados pues, más significativos de cada estudio y la bibliografía de este mismo. Todo sería todo, profesor. Ok, joven, ¿nos podrías concluir qué tipo de estudios se hicieron? Aquí hay un resultado paradójico y lo vamos a discutir al final. ¿Qué tipo de áreas son las que más se han estudiado en la época, en la década que les tocó a ustedes? La que más se estudió fue la oceanología geológica. Ahí utilizaron varios tipos de análisis, ya fueran con satélites o análisis matemáticos, para determinar o sacar más bien áreas o mapas geográficos de los litorales, principalmente en el Caribe. Antropológico, ok. Muy bien. ¿Qué sigue? Seguimos nosotros que somos la década del 2011 al 2020. Ok. Bueno, como tal, nosotros pues manejamos la información en tablas también y pues realizamos un resumen a manera específica de cada año, pues para ubicarnos cómo se dio esa dinámica de publicación en cada uno de los años y pues después sacar una conclusión general. Entonces, primeramente pues nuestra tabla estaba organizada por los años, el título, qué tipo de autor era, qué tipo de oceanología, cuál de las ramas de la oceanología pues se trabajó, una temática general, una metodología y pues la cita bibliográfica. De manera general, pues iniciando, pues se trabajó 94 artículos, fueron investigados en esta época. Si hemos pues prestado atención a lo que los compañeros han mencionado, Schneider, en el grupo de la década de los 90 se trabajaron 127, creo que escuché, luego 114 en la época siguiente y luego 94. Esto nos está mostrando que la investigación pues está disminuyendo, el número de publicaciones está disminuyendo.
Del mismo modo, en esta década se obtuvieron publicaciones de las 4 ramas, pero primando la rama biológica, seguido de la rama física, seguido de la rama geológica y por último la rama química. Las investigaciones biológicas estuvieron principalmente enfocadas en el fitoplancton y algunas investigaciones en zooplancton, del mismo modo caracterización, descripción, toda esta parte. Y en la física, que fue la segunda en orden de mayor número de publicaciones, estuvo basada sobre todo en análisis del oleaje, de la marea, la dinámica e hidrodinámica de los mares, esa parte de caracterizar, describir, información de los vientos, todo eso. A nivel de autores, el 7% solamente eran militares, el 7,5% solamente eran militares. 22,4% eran militares y civiles, y el resto, que es aproximadamente el 69, algo por ciento, es únicamente civiles. Nos surgió la duda de por qué ocurría esto, y en las investigaciones y lecturas de profundización que hicimos, nos dimos cuenta que en la última década la parte militar se está enfocando mucho más en la investigación sobre armamentos y otro tipo de temáticas, y están dejándose de lado estos tipos de investigaciones. Entonces es allí donde se nota esa disminución de la participación militar en los temas de investigación a nivel oceanológico. Nada, a nivel de las metodologías, en los primeros años, por lo que vengo hablando como del 2011, eran metodologías tradicionales basadas en pues las técnicas que se venían usando de la década anterior. Sin embargo, se notó que en los años más cercanos a la actualidad, lo que es del 2015 en adelante, se comenzaron a utilizar otras metodologías y otros instrumentos que pues fueron más avanzados y que mejoraban el nivel de la investigación realizada. Nuestra década pues contó con cierto inconveniente. Todos sabemos que en el año 2020, como pueden observar, solo hubo 5 publicaciones, pues debido a que solo se hizo investigación en la primera parte del año hasta el mes de abril, y luego de eso el resto de año no hubo ninguna publicación, esto debido pues a la pandemia. Como dato final, en nuestra década se encontraron que la mayor cantidad de investigaciones estaban centradas en la región Caribe, todo lo que es principalmente Cartagena, el departamento de Bolívar, el departamento de Magdalena, el departamento de La Guajira y unas pocas en los otros departamentos de la región Caribe. Y como segundo lugar de ubicación estuvo en la región Pacífico. El resto de investigaciones estaban distribuidas a lo largo de todo el país. Entonces, pues a grosso modo, ese sería como el resumen de lo que es la década del 2011 al 2020. Ok. Bueno, fíjense, hemos hecho en menos de una hora una revisión, un resumen de lo que ha hecho el CIOH. Y recuerden que yo les había dicho que la oceanología estaba dominada por los militares, ¿se acuerdan? En clases anteriores, que este es uno de los pocos países donde la oceanología estaba dominada por militares, porque el instituto está dirigido por militares, pero que los civiles tienen poca injerencia en la determinación de lo que se hace, pese a la infraestructura que tiene el CIOH, que es muy bueno, empezando que cuenta con barcos oceanográficos de última generación hoy en día. O sea, el Estado colombiano, no el CIOH, el Estado colombiano cuenta
con buques de investigación oceanográfica de última generación. El último que compraron tiene hasta helipuerto. O sea, puede estar en alta mar y allá puede llegar un helicóptero y hacer su, su aterrizaje. Bueno, más que aterrizaje, un acuarrizaje, más del término. ¿Cómo que se dice cuando es en el agua? Acuatizaje. Sí, así, profe. Un acuatizaje, y eso es importante tener en cuenta. Entonces, fíjense ustedes cómo estaban mencionando eh, altos niveles de participación de civiles, incluso superando el 90%. Puede haber una media, quizás de una media que supera el 80%. Pero por lo menos ustedes no lo pueden decir porque no tienen información, pero yo sí, por lo menos. O bueno, no sé, le pregunto, ese gran porcentaje de civiles tiene una relación contractual con el Instituto de Investigación. ¿Qué me pueden decir al respecto? Pero, profe, en nuestro caso, la mayoría de civiles eran estudiantes de algunas universidades conocidas en Colombia, Padre Lozano, la Nacho. Estaban de alguna manera algunos vinculados como investigadores al CIOH, pero toda la infraestructura que utilizaban, o sea, los espacios, los implementos, todo era del CIOH y estaba bajo cargo militar. La mayoría de instalaciones que utilizaban para investigación eran escuelas de cadetes, escuelas de la Armada y cosas así. Por eso, Nelly, la pregunta es, entonces concluyamos, ese gran porcentaje de civiles, no me hice entender bien, tenía una relación laboral, cuando digo contractual me decía una relación laboral con el CIOH. En el caso de nuestra década, sí. Todos estaban, la mayoría, asociados al instituto y muy pocos estaban asociados a otras instituciones. ¿Qué década es, Juana? La década del 2010 al 2020. Ok, en los últimos 10 años se mejoró eso. Señor. ¿Y qué pueden decirlo? Al principio prestaban servicio. Perdón, Camilo. No me refería a individual. Pongo un ejemplo. A ver, para entenderlo. Yo publiqué un artículo allí, creo que fue en el 2010, me parece. ¿A quién le tocó? No, profe, yo lo leí, era en la Ciénaga de Mallorquín, usted trabajó con otro estudiante de la universidad, creo. No sé si era estudiante, sé que estaba asociado a la universidad. Y consistía en trabajo de contaminación. Para eso utilizó unos moluscos y les midió el porcentaje de los metales y materia orgánica. Y también midió eso mismo, pero en el sedimento. Muy bien. Damari, Alejandro Franco es un biólogo de la Universidad del Atlántico con una maestría en oceanografía en la Universidad de la Gran Canaria. Ha sido uno de los estudiantes brillantes del programa de biología, que ganó la beca Colfuturo y se fue becado allá a España. Fue uno de los primeros jóvenes investigadores del programa de biología y fue mi tesista. Yo fui su director de su trabajo allá. Cuando digo de la relación laboral, pongo de ejemplo porque no conozco el caso y me toca, ¿no? Alejandro tiene una relación contractual con el CIOH, la respuesta es no, que es coautor. Iván León tiene una relación contractual con el CIOH y la respuesta es no. ¿De acuerdo? Entonces, así hay muchísimos.
Cuando les digo eso, es para que, como sí conozco a mucha de la gente que participa, el boletín es una revista que está indexada, ha tenido muchos altibajos y ellos han hecho un esfuerzo enorme para mantenerla viva. Y por eso usted ve que empezaron algunos volúmenes con 5 artículos, con 3, y otros con 15, otros con... O sea, eso ha tenido unos altibajos y unas variaciones importantes porque ellos tienen que pedir el presupuesto anualmente y eso lo determinan son los militares. Entonces, así como estoy yo y está Alejandro, así hay una gran cantidad de personas que aparecen publicando en la revista, algunas veces también con militares, pero que ellos no tienen ninguna relación con el instituto, que es la mayoría. ¿De acuerdo? Bueno, yo no lo digo porque sí lo conozco. En ese sentido, es que la investigación científica del mar, ¿verdad? No tiene una dinámica distinta, diferente a los intereses que pudieran determinar en los militares. Entonces, el CIOH, por ejemplo, no permite que un director del centro de investigación sea civil. El director del CIOH tiene que ser por norma, por estatuto, por todo, un militar. Y generalmente es un militar, ojo, es un militar que ya está a portas de la jubilación, o de la jubilación, y por supuesto de la pensión. Es decir, cuando el militar va de retirada, normalmente suelen ponerlo allí como director. O sea, dentro de ese contexto, hay militares, como para entender un poco esa dinámica, del por qué una época muchos artículos, otra época menos artículos, qué pasó aquí, eso, cómo se entiende esto. Hay épocas en que han llegado directores que, amén de ser militares, tienen una gran afinidad y cercanía por la cosa científica marina. Entonces le han dado una mayor convocatoria para que se publiquen más artículos. ¿De acuerdo? Yo soy, no sé si ya me sacaron, pero si ustedes miran la revista, cojan un volumen cualquiera después, creo que de 2010, mírenlo. Y yo soy del comité editorial de la revista. Esa, la del CIOH Caribe, la del Pacífico no. Entonces, eso da cuenta un poco de esa situación. Voy a tomar un poquito de agua, me disculpo un momentico. Bien. Dicho esto, jóvenes, ahora me envían esa tabla, me envían los Excel, me envían todo. Quiero también las referencias bibliográficas. Quiero felicitarlos porque hicieron un buen trabajo. Una pregunta que vamos a responderla después del break. Todos espero que participen, no solamente los que expusieron. ¿Qué no se ha hecho? ¿Qué no se ha hecho? ¿Qué hace falta? ¿Estamos bien? ¿Estamos regular? Después de ver, y digo esto, o sea, no dice, bueno, hemos dejado de lado una gran cantidad de información, sí, pero estamos hablando de oceanografía, no de programas o de
profesores que de manera marginal en sus respectivas universidades manejan esa área, han hecho investigación. Eso es marginal. O sea, la oceanografía en Colombia descansa fundamentalmente sobre ese instituto. La oceanografía, no la biología marina. ¿De acuerdo? Ese es el punto, para no confundirnos. Oceanografía es el CIOH. Entonces, ¿qué hace falta? ¿Qué no se ha hecho? ¿Qué habría que hacer? ¿Y usted qué recomienda? Y como joven, como futuro investigador, porque aunque no estén trabajando en oceanografía, o sea, de organismos marinos relacionados con el agua, pues podría derivar allí en esos institutos. No necesariamente, digamos, tendría que hacer oceanografía, física o química o geológica. Entonces, ya tienes información, ya la trabajó, ya escuchó el resto de compañeros, ya tiene un cuadro general. Es la 1:47. A las 2 entro otra vez, hacemos el break y responden esa pregunta. Esas preguntas, ¿qué hace falta? ¿Usted qué sugiere? Y me gustaría que me dijera, como joven, como protagonista de la vida de nosotros los colombianos, ¿usted qué haría? Si es posible, si está en un nivel de comprometerse o no le importa. También me lo dice. ¿Listo? O discútanlo ante el grupo y uno lo dice, como ustedes quieran. ¿Vale? ¿Escucharon? Sí, señor. Ok. Juana, ¿me podrías hacer el favor de agregarme al grupo de WhatsApp al número que te voy a mandar? Es que yo me quedé sin mi teléfono.
Listo, jóvenes. Cerremos capítulo CIOH con las preguntas que dejé enunciadas. Cuéntame, Snyder. Grupo de Snyder, por favor. ¿Aló? La profe. Sí, Snyder. Cuéntame. Usted y su grupo, ¿qué piensan sobre lo hecho? ¿Qué falta? ¿Qué recomendación que faltaría, profe? Pues yo siento que, a pesar de que es una ciencia interdisciplinaria y que hay participación de todas, creo que se podrían, o sea, se podría trabajar como un poco más organizado, o sea, no solamente limitarnos a, pues que no sé exactamente qué tanto avanzó este cambio, pero en el momento en el que nosotros nos situamos, que fue en la década de los 90, en las dos últimas décadas, nos dimos cuenta de que no había como aplicabilidad de la ciencia. O sea, las cosas eran como, el artículo es solo de esto y por lo menos combinaban de pronto lo que le decía, si era sedimentología y metían algo químico. O combinaban geología con física, pero era muy poca, o sea, no se vio muy poco, por ejemplo, que hubiese un estudio físico y que al mismo tiempo tuviera un componente biológico, un componente químico, que creo que sí existe posibilidad en esa parte aplicativa. No sé si de pronto mis compañeros más adelante en las otras décadas lo vieron, pero en esta puntualmente ese tipo de combinaciones no se vio. Lo otro también es que usted hablaba del manejo que le daba el CIOH a las personas que se vinculaban. Yo considero que como investigadores pues tenemos valor y yo revisando, cuando revisamos la parte de la identificación de la persona, si era civil o era militar, nos dimos muchas veces cuenta de que habían personas que eran geólogos, que eran doctores en química orgánica, o sea, eran personas que habían dedicado mucho tiempo de su vida a estudiar y no estar vinculado ¿cómo decirlo? No estar vinculado al CIOH de manera directa, sino solamente que te presten un servicio y que tú devuelvas un artículo por ello, pues no me parece tan justo. Entonces sí que se haga un poco más equitativo el trabajo como investigadores y con la contribución que hace la entidad que presta el servicio. Ok. ¿Te pareció, Snyder, a tu juicio y al resto del grupo? Me gustaría escucharlos también. ¿Te pareció es decir, esa, esa forma de trabajar, de, hey, Snyder, ¿tienes algo por ahí? Un poco eso, y tú mandas el artículo, ¿verdad? Y el artículo ellos lo revisan, tienen sus evaluadores y lo publican. ¿Será que una ciencia puede avanzar así? ¿En un país? Lo ¿O es hace, profe, necesario? pero lo hace de manera desorganizada, ese es el problema. Que no hay Ok, como una continuidad. Hay muy pocos de los artículos que revisamos en estas dos décadas tuvieron continuidad. O sea, se estuvo trabajando, por ejemplo, mucho en Cartagena. La bahía de Cartagena creo que es la bahía más estudiada en Colombia, porque casi todos los artículos eran de ahí. Y se comenzó trabajando, por ejemplo, con su dinámica física, después empezaron a meterle un poco de sedimentología, luego empezaron a meterle un poco de erosión y esto. O sea, trabajaron de manera individual, pero trabajaron consecutivo comparando resultados, viendo cuáles fueron los resultados y los antecedentes que tuvieron. Pero hubieron artículos que salían como de la nada, así como de Isla Rosario, y un momento estaban trabajando la física y otro día aparecían estudiando crustáceos y yo decía, pero o sea, no tenían como un orden parecido al que ya tenía la bahía, por ejemplo. ok. ¿Será que... ¿Y tú qué propones? ¿Cómo se resuelve eso, Snake? ¿Cómo podríamos superar eso en el campo de los... Sí. Profe, ¿me escuchas?
Sí, estoy escuchando, claro que sí, estoy escuchando. Bueno, profe, como dijo mi compañero, haría falta más una especie de seguimiento sobre las investigaciones. Por ejemplo, a principios de los 90 se hizo investigaciones sobre la contaminación por residuos sólidos en la bahía, pero solamente se hizo durante 2 años y posteriormente a eso estuvieron al menos hasta el final de la década de los 90 sin volver a hacer algo así. Y al mismo tiempo hicieron una sobre el riesgo que tenía la sedimentación en la propia bahía de Cartagena y al mismo tiempo la erosión. Entonces, esos estudios podrían haber sido un seguimiento para dar indicios a qué problemas podría tener a futuro. Pero en vez de eso quedaron como investigaciones sueltas. No siguieron investigando a lo largo del tiempo, al menos en los años 90. Entonces, es lo que dijo mi compañero. Si se tratara más de seguir un seguimiento, una periodicidad, tal vez esa investigación podría llegar a algo más, que es el punto en el que llegamos de que quedan como artículos que no dan a conocer un problema, pero no dan a conocer soluciones a largo plazo, por ejemplo. Ok, pero ¿qué habría que hacer, Julián? Yo creo que la solución que yo daría sería... ¿Vas a hablar, Julián? No, habla tú si quieres. La solución creo que sería como nombrar, yo no sé si el CIOH ya lo tiene, pero yo nombraría investigadores por área, o sea, pero directores de investigación. Una persona que esté encargada del área de geología, la otra, o investigadores y directores también por subdivisión de dependencia, porque, por ejemplo, usted trabaja con metales pesados. Qué bueno sería que de pronto usted fuera el director de metales pesados y llevar un seguimiento de los lugares en los que se trabaja y qué más se podría hacer o dónde se puede implementar la interdisciplinariedad que tiene la oceanología. En Leide, pero yo trabajo en la Universidad del Atlántico. ¿Usted trabaja en? En la Universidad del Atlántico. Tienen que contratarlo, profe. Es que hay entendido nombrar directores, pero no solamente nombrarlos y ya, sino pagarles por ellos. No es posible que me contraten estando contratado por la Universidad del Atlántico. O sea, como contrato. Recuerda que es una entidad del Estado. Sí podría colaborar. De hecho, he colaborado y tengo publicaciones. De hecho, yo soy miembro del comité editorial, ¿verdad? Si no me han quitado. Pero tengo más de 15 años de ser miembro del comité editorial de esa revista. Bueno, sigamos explorando, porque veo que ustedes no se ven como protagonistas del cambio. Es lo que observo. Es decir, no los veo como o al menos la iniciativa para resolverlo, porque yo utilizaba como pretexto la materia, obviamente, que estamos viendo, ¿no? Pero Snyder, ¿tú trabajas en qué? ¿Tu trabajo de grado va a ser sobre qué? ¿O estás trabajando o quieres trabajar en qué? Estoy comenzando a postularle a la descripción embriológica o descripción del desarrollo embriológico de tortugas marinas. Está en el tema oceanográfico. Y a mí, yo le dije que tenía afinidad por las ciencias del mar. ¿Y tú, Julián? Yo estoy preguntando a los que están hablando. Profe, yo quisiera trabajar ciencia del comportamiento, o sea, ecología. Vale. ¿Y usted, señorita Juana? Juana. Yo estoy enfocada, sí, aquí estoy, solo que no con el micrófono. Yo estoy enfocada en de diversidad de... No te escuché, ahí se enredó el audio, Juana. Ahí me escucho. Ahora te escuché, sí. Ok, le dije que estoy enfocada en la diversidad de marinas diurnas. No te escuchamos. Restauración, profe, restauración de mariposas diurnas. Ok, muy bien. Estoy enfocada en la parte de diversidad de marinas diurnas. ¿Diversidad qué? Traduce de Jorge. Juana tiene problemas con su micrófono. La diversidad, o sea, ella trabaja en la parte de diversidad de mariposas y toda esa cuestión de ecología. Ecología de mariposas. Ok, dale. Muy bien.
Si yo estuviera ahora mismo en la posición de ustedes, estudiantes, y dijera que yo quisiera ser profesor universitario, ¿qué tengo que hacer? Aparte de prepararme para ello. Cuando quiero insertarme en la vida laboral como profesor universitario, ¿qué tengo que hacer? Inscribirme e ir a una institución universitaria, ¿cierto? Sí, señor. Imagínense que yo quisiera ser profesor universitario, pero no hay universidad. ¿Te están captando lo que les quiero decir? O sea, yo quiero ser profesor universitario, pero es que no hay universidad. Me voy a frustrar porque me voy a preparar, pero cuando yo quiera poner en práctica aquello, yo no voy a encontrar dónde ponerlo en práctica, dónde desarrollar. ¿De acuerdo? Yo quiero ser ciclista de élite en un equipo profesional. Y empiezo a prepararme. ¿Qué tengo que hacer? Para poner en práctica mi deseo. A ver, joven. Yo quiero ser beisbolista profesional de alto nivel. Empiezo a preparar. ¿Qué tengo que hacer? Vincularse en equipo. Vincularme a un equipo del nivel que yo quiera estar. Claro. ¿Existen? Sí. Equipo profesional de ciclismo, equipo profesional de grandes ligas, de béisbol, ya sea un nivel más bajito que grandes ligas o grandes ligas. Ahora vamos a lo nuestro. Haciendo esa analogía, yo necesito que haya instituciones. Para yo poder desarrollar. Es importante que estén las instituciones. Sí, pero las instituciones son personas. Yo quiero ser una de esas. Ya sea como gestor, como dirigente o como investigador en este caso. Entonces, Desnelle, tú ya trabajas con tortugas marinas. ¿Quién te va a dirigir el trabajo en la Universidad Atlántica? Que yo sepa, nadie trabaja con tortugas marinas, Desnelle. Señor. ¿Cómo vas a hacer un trabajo en tortugas marinas si en la Universidad del Atlántico no hay alguien que ya haya tenido experiencia en tortugas marinas? Creo que solamente ha habido una sola estudiante a cargo del profesor Rafael que trabajó con ellas. Por eso me metí en el, en el ámbito embriológico, debido a que la profesora Verena pues me dijo que íbamos a intentar contactar personas de universidades que sí hayan trabajado con estas y que nos facilitaran los biológicos. Sería la Tadeo Lozano, que es la universidad con más registros de este tipo de estudios. Universidades de las Canarias y eso también tienen full registro, pero está muy lejos. Entonces, no. Sí, la Tadeo Lozano sería. Ok. Una alianza. Sí, claro, me imagino que si alguien de allá exige ser codirector, pues toca. Ok. Eso es éxitos. Entonces, muy bien. ¿Algo que decir adicional, jóvenes, sobre el ejercicio que hicimos? Entonces es importante que usted sea en el futuro protagonista
de la creación de institutos de investigación. ¿Vale? Usted dirá, profe, ¿y eso cómo se hace? De la misma manera como se generó la necesidad de hacer universidades. Se tiene que generar. ¿Quién crea las instituciones en un país? O en este caso en Colombia. Los jóvenes. Pues, profe, no, la verdad no sé. El Congreso de la República, ¿no? ¿Quiénes conforman el Congreso de la República? Disculpe, profe, no escuché. El Congreso de la República. El Congreso creó la CDA, el Congreso crea las universidades, el Congreso crea... Es decir, antes los departamentos, las alcaldías ahora también pueden crear instituciones. En todo caso, si es a nivel municipal, será el consejo. Si es a nivel departamental, será la asamblea departamental. Y si la institución es a nivel nacional, será el Congreso. Estamos en desaprobación. Entonces, como ciudadano, usted sabrá cómo se liga a eso. ¿De acuerdo? Como yo, como ciudadano, me ligo, porque yo creo que si el líder es diputado, o es congresista, o es, ¿verdad? Y llega al Congreso, Schneider, Camilo, Julián, Juana, inmediatamente van a crear un instituto de investigación, estoy seguro, ¿o no? Y enseguida con su presupuesto, con la necesidad que eso tiene. O simplemente creas proyectos para hacer carreteras. Que se necesitan, por supuesto. Pero solo eso. El desarrollo humano, el verdadero desarrollo de una sociedad está en la gente. Nada más. Y en cuánta gente preparada desde el punto de vista educativo tiene. En este caso, del mar. Necesitamos gente del mar. Voy a coger las palabras de Schneider con una continuidad. ¿Cierto? Con unos contratos generosos de distintas áreas para ver si podemos así desarrollar paquetes tecnológicos que pudieran a nosotros generar riqueza. Porque los papers no generan riqueza. Generan son palmaditas de mano y alimentar el ego de las personas. Necesitan desarrollar riquezas a través del conocimiento. Para eso necesitamos instituciones y necesitamos gente. Nos estamos formando muy marginalmente, pero después no vamos a encontrar dónde desarrollar aquello que yo estoy trabajando. Y lo que hay es muy poco. O sea, en las universidades ya no hay mucha cabida. Los institutos que están, sí podría haber, pero necesita ampliarse. Entonces necesitamos que desde otras instancias se abran las compuertas para que ustedes puedan acceder al desarrollo de la ciencia, pues en este caso del mar. Vale, entonces ya quedó claro que hubo un pequeño auge de la zoología biológica, pero más que zoología geológica,
es oceanología, temas planctónicos. Y a partir de allí se le ha dado una preponderancia a la geología y a la física, pero de una manera marginal, con un recurso humano mayoritariamente civil, pero con muy poca, por no decir nula, relación contractual con la institución. ¿Es correcto? Jóvenes. Sí, profe. Ok. Entonces, si no hay más nada que decir, nos vemos el día miércoles, chicos. Listo, profe, sí, señor. Profe, una pregunta para confirmarle. El día miércoles vamos a trabajar en Limno, perdón, el segundo taller. Claro, sí. Sí. Ah. Listo, profe, hasta luego. Y en Océano terminamos con Listo de Mar con CCP. ¿En Océanos qué dijo, profe? Terminamos toda esta parte de historia y cómo en Colombia con CCP. CCP, este que me tocó la otra parte. Listo, chicos. Feliz tarde. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, igualmente. Aprovechen el tiempo.